Hola compañeros, mi nombre es Atsini Salami Sánchez González. Los casos clínicos que voy a abordar van a tratar sobre las patologías de vasculitis y enfermedad del Raynaud. Hablando sobre la importancia de abordar casos clínicos de los pacientes en esta materia, yo considero que es muy importante, ya que no es lo mismo ver las clases solamente y entender la patología a ver un caso clínico con evidencia fundamentada, ver los síntomas y cómo es que evoluciona la enfermedad en un paciente, conociendo también el diagnóstico y el tratamiento que se le dio, ya que aunque en esencia es lo mismo que vemos en clase, nos ayuda a diferenciar y a tener un poco más de conocimiento en práctica. En mi experiencia, ya habíamos trabajado casos clínicos en otras materias, como en neuroanatomía, y estaba un poco familiarizada, aunque no del todo, ya que esta vez iba más enfocado a una patología específica que ya se nos había dado previamente la explicación de cómo es que funcionaba el proceso fisiopatológico, los síntomas, el tratamiento fisioterapéutico y no solo médico. Me fue un poco complicado encontrar un caso clínico en vasculitis, pero al final creo que el que elegí me pareció muy interesante, ya que ya más adelante lo voy a mencionar. Existe una probabilidad de encontrarse de 1 en 2 millones. Y en la enfermedad de Raynaud, como también se menciona, es más probable que se presenten hombres y había más casos clínicos de varones que de mujeres. La vasculitis nos habla sobre una inflamación de los vasos sanguíneos. Este no tiene que ser específicamente en arterias o venas. Este puede darse en arterias, arteriolas, venas, vénulas o incluso en capilares. Esta patología normalmente va a ir acompañada de isquemia, necrosis e inflamación de los órganos dependiendo de dónde se encuentre el vaso inflamado. Las manifestaciones clínicas van a depender del tamaño y de la ubicación del vaso afectado, así como la extensión de la afectación orgánica, el grado y el patrón de la inflamación extravascular. Hablando del proceso fisiopatológico, habla de un proceso inflamatorio. Este puede ser segmentario completo. Este se va a dar a nivel de la pared del vaso sanguíneo. Esto va a llevar como consecuencia una necrosis o cicatrización en una o más capas de la pared vascular. Como consecuencia de esto va a llegar un punto en el que se va a destruir la lámina elástica. Como consecuencia de esto llega un punto en el que se rompe la capa elástica interna. Como bien sabemos, en todos los procesos inflamatorios debe existir una resolución. Como resolución derivado de la inflamación va a tender a reproducirse una fibrosis e hipertrofia de la íntima. Como consecuencia de la hipertrofia de la íntima, vamos a tener la formación de coágulos y como consecuencia de los coágulos y la inflamación, vamos a tener que se reduce la luz del vaso produciendo isquemia o necrosis de los tejidos involucrados. Tenemos dos tipos de vasculitis, la primaria y la secundaria. La primaria es de origen desconocido, también conocido como origen idiopático. Y en el tipo secundario tenemos que puede derivarse alguna infección, ya sea de tipo bacterial o viral, a fármacos o toxinas o a otra afección inflamatoria, etcétera. Y en su cuadro clínico depende mucho de dónde se localice el vaso que está sufriendo la vasculitis, que se van a dar los síntomas. Entre los síntomas más conocidos tenemos fiebre, sudoración nocturna, astenia, que es el cansancio general, pérdida de peso, puede darse dolor en las articulaciones o inflamación de ellas. Por lo general, en las vasculitis pequeñas y medianas se suelen manifestar con lesiones en la piel como púrpura, urticaria, úlceras o nódulos. Y hablando como tal de mi caso clínico aborda la vasculitis primaria del sistema nervioso central. Es una paciente de 53 años de edad, de sexo femenino, en donde niega alergias y antecedentes heredofamiliares importantes. En sus antecedentes personales se dice que tiene trastorno bipolar en tratamiento con la motrigina y ácido valpórico y clonazepam. En su padecimiento actual tenemos que tiene una historia de 2 meses de vértigos y trastornos de la marcha con la tropución a derecha. Se realizó tomografía del cráneo que fue normal. En la evolución agrega cefalea occipital de intensidad progresiva como componente nocturno que no calma aún usando analgésicos. Incontinencia esfinteriana y posterior depresión de conciencia requiriendo intubación ortotraqueal. Em, Hablando de los exámenes físicos, se realizó Glasgow 7, en donde se nota una disminución del surco nasogeniano a izquierda,
A nivel espinal presenta espasticidad bilateral mayor a izquierda con hiperreflexiva de 4 miembros y clonoso izquierda. En el RNM del cráneo se puede apreciar múltiples imágenes isquémicas agudas bilaterales, supra e infratentoriales. En el angio RNM se puede apreciar la interrupción de ramas de la arteria cerebral media derecha desde la porción M2 en adelante, así como la ausencia de ramas distales de la ACM izquierda y de escaso calibre con alteraciones parietales. También se realiza un ecocardiograma transocefálico y ecodoppler de vasos del cuello, en donde se visualiza todo normal. En su posición lumbar mencionan que la LR con hiperproteinorraquia, la LCR con hiperproteinorraquia leve con glucarrina normal. En el PCR viral da negativo y en el cultivo también da negativo. Se destaca BES de 140 milímetros sobre hora. En la PCR 198 HGB, 8 gramos sobre litro. Y en los estudios de anticuerpos fosfolipídicos da negativo. El resto de la paraclínica arroja un hemograma en leucocitos de 14,000, hemoglobina de 8,5 y plaquetas de 293. En el BES da 140, en el PCR 198. A los antinucleares y anticitoplasma de neutrófilos da negativo, así como al factor reumatoide. En el factor C3 da 194 miligramos, que está dentro del rango normal. En el factor C4 también se encuentra en el rango normal. Y en el resto de los resultados también se encuentra en un rango normal, dando negativo también a la punción lumbar. Posteriormente, dado el cuadro clínico arrastrando y los hallazgos que se pudieron observar en las imágenes y los parámetros inflamatorios presentes en el paciente, se descartaron algunas otras causas y se planteó vasculitis primaria del sistema nervioso central. Se realizó un tratamiento con metilprednisolona a 1 gramo por día por 5 días y no se notó mejoría clínica. Se consolidó el tratamiento de inducción de ciclofosfamida en pulsos endovenosos a 1 gramo en 2 oportunidades separadas de mes entre ellos, y se continuó con tratamiento de prednisona a dosis de 4 miligramos al día. No se notó evolución favorable, presentando el alta sanatorial luego de 2 meses. Apertura ocular espontánea, no cumple órdenes. Se tiene también presencia de mutismo, parálisis oculofacial izquierda, cuadripresia mayor a izquierda, logrando el miembro superior derecho vencer gravedad y oponer resistencia. Leve flexión en el miembro superior izquierdo y paraplegia crural. Como les mencioné al principio, no existen muchos datos epidemiológicos nacionales ni regionales sobre la verdadera incidencia de este tipo de vasculitis, y los datos arrojan que se estiman 2 casos por millón al año y su incidencia es mayormente en mujeres mayores de 50 años. Como se mencionó al principio, este tipo de vasculitis es una vasculitis primaria ya que es de origen desconocido. Sabemos que hablando de un tratamiento fisioterapéutico, este se va a dar cuando existe una afección que comprometa la circulación hacia las extremidades, como es este caso, ya que afecta a todo el sistema nervioso central. Como tratamiento se puede dar termoterapia, crioterapia, masaje circulatorio, por ejemplo, en este caso en las extremidades inferiores para ayudar a una mejor deambulación, hidroterapia y cinesioterapia que ayudarían a lo mismo, a ayudar a la paciente, asimismo como la parálisis que presenta en su rostro para ayudar a mejorar su calidad de vida y complementando el tratamiento médico que ya se le dio. El tratamiento médico normalmente se va a dar inmunosupresores, se van a dar inmunosupresores cuando la enfermedad es causada por una condición autoinmune, y se van a dar corticosteroides cuando un proceso inflamatorio grave. La enfermedad de Raynaud afecta a los vasos sanguíneos de las extremidades, principalmente de las manos, también lo podemos ver en los pies, pero es más comúnmente verse en los dedos y puede llegar a la palma de las manos. Esta enfermedad va a generar una vasoconstricción que va a tener como consecuencia pues el lugar, o sea, donde se encuentra este trastorno de ese vaso sanguíneo, pues una coloración. Esta
Esta enfermedad va a generar una coloración cianótica o palidez periférica. Dentro de su proceso fisiopatológico hay dos factores dependientes del endotelio y factores independientes del endotelio, ya que se considera que hay una clasificación. El Raynaud primario, que es una enfermedad de origen idiopático, y el Raynaud secundario, que se considera ya síndrome o fenómeno. Esta puede darse por enfermedades del tejido conjuntivo como lupus y artritis reumatoide, entre otras. Enfermedades arteriales, síndrome del túnel carpiano, tabaquismo, lesiones en las manos o piel o derivados de medicamentos. La primaria es la que es considerada factores independientes del endotelio, ya que secundario que se produce frío o estrés, que nos lleva a una vasoconstricción. Frío o estrés nos van a llevar a actuar sobre receptores A2 adrenérgicos del músculo liso de los vasos periféricos, produciendo así la vasoconstricción. Las personas con enfermedad de Raynaud van a ser más susceptibles a que estos receptores se activen en el músculo liso. Cuando un paciente no presenta la enfermedad de Raynaud, normalmente no llegan a presentar una disfunción endotelial importante como para presentarse la enfermedad tal cual de la vasoconstricción y presentarse el color cianótico o una palidez periférica, ya que una vez disminuyendo el frío o el proceso del estrés, la coloración vuelve a su normalidad. Ya hablando de los factores dependientes del endotelio, ya sería una afectación a otra patología, ya se conoce como fenómeno o síndrome. El endotelio va a participar en la regulación de tono vascular a través de mediadores de vasodilatación, como son la prostacilina y el óxido nítrico, o de vasoconstricción, que va a ser la endotelina 1. Después de esto, el endotelio factoro genera una sobreproducción de endotelina 1 derivado de los receptores, y con esto se produce una disminución de agentes vasodilatadores, lo que nos lleva a la vasoconstricción. Los miofibroblastos secretan una cantidad aumentada de colágeno y matriz extracelular, teniendo como consecuencia que el endotelio empiece con un proceso fibrótico en donde se va a generar marcas a nivel de las arterias digitales de los pacientes, lo que va a tener como consecuencia adhesión plaquetaria, como consecuencia adhesión plaquetaria que origina y ayuda a formar más esa vasoconstricción. El tipo primario se da en un 80% de los casos, es más frecuente en mujeres y la edad de inicio es de los 15 a los 30 años aproximadamente, y el otro 12% es el secundario, que se va a dar en el sexo masculino en una edad de inicio mayor a los 30 años, teniendo una afectación asimétrica, es decir, no en ambas manos o en ambas extremidades en caso de ser así. Se presenta dolor intenso, lesiones isquémicas y úlceras digitales. En nuestro caso clínico se nos presenta un, un varón en nuestro caso clínico tenemos un varón de 62 años de edad que niega alergia y antecedentes heredofamiliares de importancia. Tenemos antecedentes personales de hipertensión arterial y exfumador desde hace 20 años. Estaba prejubilado, había trabajado como administrativo y vivía en un ambiente urbano. Su tratamiento consistía en enalapril y amlodipino. Acude a su médico de atención primaria a la clínica de un mes de evolución consistente en frialdad y paratesias en los dedos de las manos, los cuales adquirían primero una coloración cianótica y posteriormente palidecían coincidiendo con la exposición al frío. Describía 1 o 2 episodios diarios a menos de 1 hora de duración, y en ocasiones estos eran dolorosos. En este caso, dada la edad del paciente y el tipo del cuadro clínico, se sospechó del fenómeno de Raynaud y el paciente fue derivado a la consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas. Sin embargo, el paciente se vio obligado a acudir antes al servicio de urgencias por presentar un rápido empeoramiento de la clínica descrita, con dolor intenso y aparición de úlceras distales en los dedos de ambas manos. En la anamnesis por órganos y aparatos, el paciente negaba otra sintomatología, incluyendo la relacionada con enfermedades autoinmunes sistémicas. En la exploración tenían un buen estado general y sus constantes eran normales. La auscultación cardiorrespiratoria y la exploración abdominal y de miembros inferiores mostraban signos normales. En los miembros superiores, los dedos de ambas manos estaban fríos, cianóticos y eran dolorosos a la palpación, presentando zonas vialoceoneuróticas distales más de la mano derecha, con pulsos radiales y cubitales conservados, como se puede observar en la imagen. La exploración neurológica fue normal, la capilaroscopía evidenció leve progreso vascular
pero sin otros hallazgos patológicos. En la analítica general, incluyendo hemograma y bioquímica completa, resultaron normales. La velocidad de sedimentación globular fue de 10 mililitros por hora y la proteína se reactiva con 2 miligramos por litro. El estudio básico de coagulación y sistemático de orina no mostraron alteraciones y en las hormonas tiroideas, los marcadores tumorales. En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía de tórax y la TAC toracoabdominal no revelaron patología y en el PET-TAC se evidenciaron capacitaciones parchadas en manos consecuencia de los fenómenos isquémico-necróticos, que es lo que mencionábamos al principio, que es lo que deriva de la vasoconstricción. Una ecocardiograma transtorácica normal con buena ventana descartó razonablemente la endocarditis infecciosa. Por último, se realizó una biopsia cutánea a las zonas digitales isquémicas que fue informada como necrosis epidérmicas sin signos de vasculitis ni otras anomalías. Una vez descartadas las causas más frecuentes del síndrome de Raymond secundario, ya sean las ocupacionales, las farmacológicas, las enfermedades autoinmunes sistémicas y neoplasias, se planteó el despistaje de entidades que favorecieran un estado de hipercoagulabilidad, tales como las trombofilias. Se solicitó un estudio de coagulación que resultó positivo para la mutación heterocigótica. El paciente fue tratado desde el primer momento con ácido acetilsalicílico, 10 miligramos cada 24 horas, nifedipino 30 miligramos cada 24 horas, Bocetan 62,5 miligramos cada 12 horas, alprosadil de 60 gramos cada hora, alprosadil de 60 miligramos cada 24 horas durante 10 días junto con analgesia. Una vez recibido el resultado del estudio de coagulación especial que se realizó, se cambió la antiagregación por bemiparina de 7.500 por cada 24 horas. Dicho tratamiento resultó eficaz no solo en la estabilización de las lesiones isquémicas, sino en la remisión y curación de las menos evolucionadas. Al cabo de 10 meses se procedió a la amputación de las zonas necróticas de las falanges distales de la mano izquierda. Si bien las lesiones de la mano derecha se recuperaron completamente con curas locales y anticoagulantes, como diagnóstico final se tiene una necrosis digital por fenómeno de Raynaud, secundario a trombofilia genética y síndrome antifosfolipídico. El síndrome de Raynaud es la manifestación clínica del vasoespasmo, de una vasoconstricción que se produce en las arterias de las manos, los pies y otras zonas como respuesta al frío o estrés, que es lo que explicaba al principio. Se va a caracterizar por 3 fases importantes: la palidez, la cianosis y la eritemia. Se distinguen 2 tipos, el primario y el secundario, que fue lo que se explicó al principio. En el tratamiento fisioterapéutico en general para esta enfermedad puede constar de compresas calientes locales por 15 minutos, un sauna 2 veces por semana, inmersiones en parafina, baños de contraste en la zona para mejorar la circulación y masaje de retorno venoso. En este caso hay amputación de los dedos de la mano, lo cual también es importante trabajar para mejorar la calidad de vida del paciente y tenga una buena rehabilitación en la zona que fue amputada.